se mantiene una diferencia H1 de 1,5 centímetros. Nos pregunta cuál es la densidad, en este caso, de líquido desconocido. ¿Ok? Nos preguntan cuál es la densidad de líquido desconocido. ¿Qué podemos hacer nosotros? Lo siguiente. Puedo colocar aquí un nivel de referencia, ¿cierto? Miren, aquí justo en esa interfaz. ¿Qué podemos ahora nosotros también sacar? Ustedes saben que por la propiedad de los líquidos en reposo, si o no, la presión es la misma a niveles de altura iguales en un plano horizontal, ¿cierto? Para líquidos en reposo. ¿Qué significa eso que nosotros podemos decir? Ya vamos a ver lo que dijo. Tengo la presión en A, tiene que ser igual a la presión en B. Chévere. ¿Qué presiones nosotros podemos ver que hay tanto en A como hay en B? Lo primero, la presión en A, ¿qué va a ser? Bueno, como está abierto, nosotros ¿qué podemos plantear? ¿Cierto? Hay agua. Lo primero es que yo puedo decir que como está abierto hay una presión atmosférica, ¿cierto? Más la presión por la columna de agua, que es la densidad del agua, la gravedad y, ojo, aquí está la altura 2. ¿Cuánto vale esta altura 3? Esa altura 3 es a la altura 2 quitarle el cacho de la altura 1, ¿verdad? H2 menos H1, ¿cierto? Muy bien. Ahora, la presión, entonces aquí la altura que yo voy a trabajar es esa altura H3, ¿verdad? Ahora, la presión en el punto B, ¿cuál será? También la presión atmosférica al estar abierto más la densidad de líquido desconocido, la gravedad y la altura 2 de esa columna. Fíjense que las presiones atmosféricas se van y bueno, dense cuenta que el problema es sencillo. ¿Qué va a tener? Densidad, gravedad, altura 2 es la densidad del líquido desconocido, la gravedad, la altura 2, ¿cierto? Y ahora sí, por ejemplo, yo puedo trabajar la densidad del agua en 1 gramo sobre centímetro cúbico, aprovechándome que todo está en centímetro. Fíjense también que gravedad con gravedad se va. Entonces, miren qué obtengo, que la densidad de la altura 2 del agua, la altura 3 sobre la altura 2 es la densidad X. ¿Qué representa esto? Que la densidad del agua por altura 2 menos altura 1 sobre la altura 2 es la densidad desconocida, ¿cierto? Eso, bueno, pues como les dije, lo podemos trabajar como no me dicen qué unidades tiene que estar. Por ejemplo, lo podríamos trabajar en sistema internacional, como no. Por ejemplo, yo aquí voy a colocar 1 gramo sobre centímetro cúbico. Y bueno, H2 menos H1, ¿qué será? 4 menos 1,5 sobre 4, ¿verdad? Y esa será la densidad de líquido desconocido. ¿Cuánto nos da esto, chicos?
Creo que es 0,625 gramos sobre centímetro cúbico, ¿me confirman? Ujú. 0,26 gramos sobre centímetro cúbico es la densidad desconocida, o lo mismo que también tener 625 kilogramos sobre metro cúbico de densidad desconocida. Cualquiera de esas dos soluciones, pues, son correctas, ¿cierto? Cualquiera de estos dos señores son opción correcta, ¿cierto? Problema sencillo, ¿verdad? Problema tranquilito, ¿cierto? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Por aquí alguien me escribió algo. Estoy... Andrés Chilán, que me acepto su compañero. Déjame ver otro problema. Es que dependiendo del profe, les puede tomar algo más sencillo o algo más complicado. Otro problema que yo encuentro aquí es... Tenía otro problema suave. Vamos calentando y vamos calentando poquito a poquito, ¿ya? Vamos calentando, ¿ok? Una repisa uniforme de 60 centímetros y 50 newtons se sostiene horizontalmente mediante dos alambres verticales unidos al techo. Una herramienta muy pequeña de 25 newtons se coloca a la mitad de la distancia que existe entre los alambres. Calcular la tensión en el alambre izquierdo, es decir, nosotros queremos cuánto vale esto de acá, ¿cierto? Ok. Vamos anotando datos. Lo primero, la longitud de esta repisa, ¿cierto? ¿Cuánto vale? 60 centímetros con un peso de 50 newton, ¿verdad? Esta repisa. Ay, perdí el puntero, chicos. Ya aquí está. También tenemos una herramienta, vamos a llamarle peso H de 25 newton, ¿cierto? Ok, entonces yo puedo plantear el diagrama de cuerpo libre de la repisa, ¿cierto? Las fuerzas que actúan sobre la repisa. ¿Qué fuerzas van a actuar? El peso de esta herramienta, ¿cierto? De 25 newtons. Vamos a colocarlo aquí. W sub H. Justo a la mitad, ¿verdad? Si esto de aquí a acá mide L, justamente a la mitad de este señor, ¿cierto? Si aproximadamente por aquí va a estar actuando el peso bueno, de este estante. ¿Por qué este peso está en la mitad? Recordemos que porque es una figura uniforme, ¿verdad? Recordemos que este objeto es uniforme, entonces cae en el centro geométrico. ¿Qué última fuerza yo puedo dibujar? La tensión izquierda, que ahora que me di cuenta con ese color no se ve.
Vamos a colocar una tensión hacia la izquierda y una tensión, vamos a darle este nombre de tensión uno y al otro vamos a darle el nombre de tensión 2, ¿verdad? Todas las fuerzas dibujadas tranquilamente, ¿cierto? Aquí Tuki, Tuki, tensión 2. Chévere, ¿verdad? ¿Sí o no? Chévere. Ahora, ¿qué más tenemos? Nada más, ¿verdad? Nada más tenemos. ¿Sí o no? No tenemos nada más que hacer ahora. ¿Qué podemos proponer nosotros? Lo siguiente. Mi objetivo es obtener la tensión en el alambre izquierdo, ¿cierto? Es decir, en este caso la tensión T1. ¿Qué voy a plantear yo? Sumatoria de torques. En este punto de análisis. Ok, lo voy a llamar el punto O. Me lo voy a llamar el punto O. Fíjense algo. Fíjense lo que haré. No, las tensiones no van a ser iguales. De hecho, me estoy dando cuenta que aquí falta algo, porque creo que les piden las dos. Oh, no, no lo pide. Ya, nos piden el extremo izquierdo, ok. ¿Qué puedo hacer yo? Voy a hacer sumatoria de torques en ese punto. ¿Cuál es el chiste de hacer sumatoria de torques en ese punto? Eliminar esa tensión, ¿cierto? Ahora, si esto está colocado en la mitad, ese peso de aquí a acá hay 30 centímetros, ¿cierto? ¿Sí o no? Ahora, de aquí a acá, ¿cuánto tiene que medir? Si hasta donde está el peso hay 30. Tenemos que tener 10 centímetros, ¿cierto? De aquí a acá. Ok, por último, ¿la herramienta se coloca dónde? ¿Dónde dice el problema que se coloca la herramienta? En la mitad entre T1 y T2. Es decir, que ¿en dónde está colocado? Correcto. De aquí a acá hay 40 centímetros, entonces este señor herramienta debe estar colocado de aquí a acá a 40 centímetros. Y ahí sí yo voy a empezar a hacer mi sumatoria de torques. Sumatoria de torques respecto a ese punto O tiene que ser cero. Torque en sentido positivo en horario. ¿Qué vamos a tener ahora si al tomar este torque en sentido positivo horario? Pues, pues nos toca hacer el torque, ¿verdad? Primero, para este señor del peso de la barra, ¿cierto? Respecto a ese punto, ¿qué consigo yo? Mire, Tuki R1, ¿verdad? ¿Qué ocurre con R1 al hacer torque? Dense cuenta que si hago eso, el sentido del torque es positivo por regla de la mano derecha, ¿verdad? Entonces voy a tener W por R1. Y directamente por R1 porque ellos son vectores perpendiculares entre sí. Forman 90 grados, ¿cierto? Ahora, desde el origen, dibujando el vector de posición R2 para nuestra susodicha partícula, para la herramienta, ¿cierto? Dense cuenta que estos señores forman 90 grados entre sí. A su vez, también dense cuenta que hace torque positivo, entonces es W por H por R2. Por último, ¿quién me falta hacer torque? La tensión uno, ¿verdad?
La tensión uno, lo mismo. Dibujo su vector de posición. En este caso yo le voy a dar de nombre R3. Siendo y miren, dibujo la línea de acción. ¿Y qué me doy cuenta? Que Tuki regla la mano derecha. Extiendo mi mano para acá va la fuerza, la cierro y dense cuenta que hago torque negativo. ¿Cuánto vale ese torque negativo? Pues menos la tensión uno por R3. Y esto es igual a cero. ¿Cuánto vale R3? Vale 40 centímetros. ¿Cuánto vale R2? 20 centímetros. ¿Cuánto vale R1? 10 centímetros. Ahora sí, fíjense, como yo quiero obtener la tensión 1 W por R1 más el peso de H por R2 es igual a la tensión 1 por R3, donde W por R1 más el peso de la herramienta por su distancia sobre la distancia 3 es la tensión 1. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener 50 por 10 más 25 por 20 sobre 40 es la tensión 1. Fíjense que este señor al estar en centímetros, este también y este también, sus unidades al final del cálculo se van a eliminar, ¿cierto? ¿Cuánto nos dará entonces este cálculo, chicos? 25, si no me equivoco, ¿verdad? Correcto. Estaba simplificando en la cabeza. La tensión uno vale 25 newtons. ¿Sí o no? Profe, entonces las dos tensiones, las dos cuerdas tienen la tensión igual? No. ¿Cómo yo me doy cuenta de eso? Ah, dense cuenta, chicos, la estrategia más sencilla para yo hacer sumatoria de torques y eliminar lo que no necesito, ¿cuál es? Hacer torque en donde yo tenga o más incógnitas o lo que no necesito. Ahora, si me piden la tensión en la derecha, ¿cómo procedemos? Pues dado que ya conocemos la tensión uno, ¿qué puedo decir? Sumatoria de fuerzas en Y es cero. ¿Qué va a tener? Tensión uno más tensión 2 menos el peso de la herramienta menos el peso de la barra es cero. Entonces la tensión 2 será el peso de la herramienta más el peso de la barra menos la tensión uno. ¿Qué significa? De forma directa, de forma rápida, la tensión 2 será 50 más 25 menos 25. Es decir, la tensión 2 vale 50 newtons de fuerza, ¿verdad? Si es que me pidieran determinar cuánto vale la tensión 2. Se encuentra problema tranquilo, ¿verdad? Esta lección estuvo suave. Si se dan cuenta, era para que todo el mundo, bueno, como última lección para que nadie saque baja, ¿verdad? ¿Quieren resolver las preguntas teóricas también de esta lección? Una difícil. Déjenme ver si por aquí tengo una lección difícil para psicosearlos. Sí que una difícil o las preguntas teóricas de esta lección. Ah, ok. Vamos a hacerla en desorden. De hecho, las voy a copiar ahorita en otro lado para que no vean las respuestas. Eh,
Ya. Responda la opción correcta en términos del siguiente párrafo. Cuando un material es sometido a un esfuerzo de tensión y la deformación no supera el límite elástico, ¿qué va a ocurrir? Ya vamos a hacer una hidrostática que nos pasó un compañero. Dejen terminar con esto para ir de poquito en poquito, como les indicaba, suave, ¿verdad? Vamos poquito a poquito. Esta es la lección más tranquila, podríamos decir. Uy, casi la cago. Me lo dejo por acá ese problema. Bien, sigamos. ¿Qué va a ocurrir? A ver. Problema sencillo, ¿verdad? ¿Qué nos dice? No supera el límite elástico. Si no supera el límite elástico, ¿qué ocurre? Muy bien, ¿verdad? Dado que no se supera el límite elástico, el material no se... El material, ¿cuál será la forma más educada de ponerlo? El material siempre recupera su longitud original. ¿Sí o no? Chévere, ¿cierto? Una pregunta sencillita. ¿Cuál será? La D, ¿cierto? No tiene nada difícil, nada de complicado, una pregunta sencilla, ¿verdad? Esta de aquí parece de CL. Ya les voy a poner la pregunta para que vean por qué digo que parece de CL. Ahora, la pregunta es, ¿de qué profesor creen que sea esta lección? No, sale lo de Zoom. Hay cuatro situaciones en las cuales se describe la aplicación de varias fuerzas sobre un disco que es libre de trasladarse o de rotar. ¿En cuál de las siguientes figuras se cumplen las condiciones de equilibrio estático? Sí, esta es de Bolívar. Ujú. Al ojito, esta parece de CL, ¿cierto? Esta me recuerda a un CL, ¿verdad? Bueno, ¿por qué es la B? Qué bestia. Muy bien. ¿Por qué es la B? Chévere. Si le hacemos la sumatoria de fuerzas, lo primero. Por sumatoria de fuerzas es fácil observar que se cumple, ¿verdad?
Esto es fácil de observar que se cumple que la sumatoria de fuerzas es completamente cero, ¿verdad? Le pregunté a mi mano y dijo que sí. Ahora, la sumatoria de torques tenemos que ver si se cumple, ¿verdad? Si la sumatoria de torques se cumple, debe cumplirse en todos los puntos, ¿verdad? Es decir, yo voy a aplicar sumatoria de torques en el punto O, ¿verdad? Si hago sumatoria de torques en el punto O y hago positivo en sentido horario, miren qué ocurre. ¿Qué ocurrirá? Mira, no, mejor lo voy a hacer de otro color. Vamos a hacerlo de un anaranjado. Si lo hacemos de anaranjado, ¿qué tenemos? Una distancia L, ¿verdad? Si hacemos ese torque, ¿verdad? ¿Ese torque qué será? Dense cuenta que ese primer torque es menos F por L, ¿verdad? Extiendo mi mano hacia la izquierda, la cierro hacia arriba, giro en sentido antihorario. Pero ahora, si yo hago el torque de este señor, ¿qué ocurre? Gira en sentido positivo, es decir, que menos F por L más F por L es igual a cero. Profe, ¿por qué la fuerza 2F no se torque? Justamente por lo que acabamos de... Porque justamente aquí no va a haber un vector de posición para hacer torque. Entonces, en efecto, podemos decir que se cumplen las dos condiciones de equilibrio, ¿cierto? Que la sumatoria de torques y la sumatoria de fuerzas es cero. Es decir, que como ustedes dicen, la opción correcta es la B, ¿verdad? La opción correcta es la B. Hasta ahí sencillo, ¿verdad? Esa pregunta teórica. Vamos con esta otra última pregunta. Esta tal vez se les haga, no creo, se les haga nuevo solo por el concepto que van a leer. Siguiente pregunta. Los materiales dúctiles son aquellos capaces de deformarse plástica y sosteniblemente sin romperse o violentar su estructura. ¿Ok? Los materiales dúctiles son precisamente lo contrario a los materiales frágiles. La figura muestra la relación entre el esfuerzo y la deformación de cuatro materiales distintos. El material A es frágil, el material B es fuerte pero no dúctil, el material C es dúctil, el material D tiene propiedades plásticas. Ujú, por ahí ya lo dijo. Lo primero, hablemos del material A. El material A, ¿qué creen que es?
Bueno, démonos cuenta que es un material que siempre cumple ¿qué cosa? Es un material fuerte, ¿verdad? Dense cuenta que es un material fuerte. De hecho, es el que mayor módulo de Young tiene de todos los materiales. ¿Cómo sabemos quién tiene el mayor módulo de Young? Pues viendo la pendiente, ¿cierto? A mayor pendiente, mayor módulo de Young. Y dense cuenta que hacer una recta lineal, ¿cuál es su mayor característica? Que su esfuerzo puede ser determinado como módulo de Young por la deformación, ¿cierto? ¿Por qué podemos decir esto, chicos? Porque fíjense cómo es la gráfica. Aumenta, ¿cierto? Este señor, su gráfica nos muestra una gráfica que aumenta de forma lineal, ¿cierto? Y de ahí, ¿qué ocurre con ella? Siempre se mantiene en esta deformación lineal, ¿verdad? Y después, finalmente, ¿qué le ocurre? Pues se rompe, ¿verdad? Ahora, siguiente señor, el material B. ¿Qué podemos decir del material B? Que es el señor azul, ¿cierto? ¿Qué podemos decir de este señor? Voy aquí yo a calcar la gráfica por si acaso. Tiene un pequeño como cachito, ¿verdad? Si se dan cuenta, tiene como una pequeñita salida, ¿verdad? Este material, adivinen qué es. Es frágil. ¿Por qué es frágil? Por lo siguiente, miren. Hasta aquí nosotros podemos ver que está el límite elástico, ¿cierto? ¿Verdad? Y dense cuenta algo. Este material, acá ¿qué se encuentra? La zona plástica. Dense cuenta que se rompe ni bien pasa. Este material es frágil. ¿Por qué es frágil, chicos? Es frágil dado que se rompe poco después de romper el límite elástico. Dense cuenta que este señor ni bien rompe el límite elástico, este señor automáticamente, ¿qué le ocurre? Automáticamente se parte, ¿sí o no? De una se rompe ese señor, ¿sí o no? Vamos con el material C. Del material C, ¿qué podemos observar, chicos? Yo me puedo fijar lo siguiente. ¿Cómo es su comportamiento? Tiene una zona elástica hasta que llega aquí, un límite elástico en el cual agarra, rompe la proporcionalidad, Tuki empieza a subir y déjenme ver, Tuki, 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 Tukita, ahí está nuestro material C. ¿Qué le ocurre a su susodicho material C, chicos? ¿Qué le ocurre? A ver, dense cuenta que el material C, en efecto, llega a tener el límite elástico, ¿sí o no? Tiene su zona plástica. ¿Y qué le ocurre? Este señor se rompe mucho después, ¿verdad?
Este señor, creo que por aquí, si veo bien la gráfica, aquí sigue siendo un poco lineal. Más o menos por aquí es donde empieza su zona plástica, ¿verdad? Aquí está su zona plástica. Este material es lo contrario que un material frágil, frágil, ¿cierto? ¿Por qué es lo contrario a un material frágil? Este es un material dúctil, ¿sí o no? ¿Por qué? Se rompe mucho después de superar su límite elástico, ¿sí o no? Este señor se rompe mucho después de superar su límite elástico. Pasa un pocotón de... Este señor se deforma bastante y después es que termina cediendo y se rompe. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí o no? Es dúctil. Entonces la opción correcta es la opción que nos dice literal C, ¿cierto? Que este señor, el material C es el dúctil, ¿ok? Un poquito esto más abajo. El D ya lo voy a explicar. Ahora, el material D no tiene propiedades plásticas, pues eso es mega falso. ¿Por qué es mega falso, chicos? Las propiedades plásticas son las de que el material se deforma sin regresar a su longitud original, ¿cierto? Observemos cómo se comporta el material D. Dense cuenta que este señor sí cumple con propiedades plásticas, porque aquí de hecho lo que yo me doy cuenta es que este señor como que deforma algo así raro, miren. Como que sube y se empieza a deformar como siguiendo una curva medio curiosa, ¿verdad? Algo así. Algo así, ¿se dan cuenta? Tiene como una mini curva de este estilo, ¿sí o no? Miren. Este señor, ¿qué le podemos ver en su gráfica, chicos? Tiene una gran zona plástica. De hecho, ¿dónde está la zona plástica? Aproximadamente por aquí. Si es que esa curva está bien. Tiene una zona plástica porque dense cuenta cómo es al inicio la gráfica. Al inicio, si ustedes se dan cuenta, tiene así una pequeña curva, después y se empieza a deformar así. Así es como está la gráfica. Si ustedes se dan cuenta. Este señor tiene una gran zona plástica. Entonces, imposible que no tenga propiedades plásticas. Porque casi todo el comportamiento de este material es plástico. De hecho, a duras penas tiene una pequeña porción que si ustedes ven en la gráfica, se comporta como zona elástica, ¿sí o no? ¿Sí se dan cuenta? Tiene una pequeñísima, pequeñísima porción que se comporta de forma elástica. Tiene un poquitito, ¿cierto? ¿Sí o no, muchachos? Si no tuviera eso, tal vez significa que es un material sin propiedades elásticas o casi nula de propiedades elásticas. Ok, ahora denme un momentito para ir al baño, discúlpenme chicos.